vuelo comercial a un lugar extraordinario del mundo. Muchos turistas lo visitan solo por los paisajes. El Thai Airways 311 tenía como destino Katmandú, pero nunca llegó. Thai 311, Katmandú, indique su posición. Hasta que no encuentren el avión es difícil averiguar qué ha pasado. Buscaremos en esta zona. Un trayecto de gran altitud lleva a los investigadores a uno de los lugares más remotos de la Tierra. Aquello no parecía un Airbus 310. Tampoco parecía que tuviera dos motores. ¿Cómo iban a reconstruir todo lo que ocurrió? Desde el principio intuimos que iba a ser una situación muy complicada. Mayday, catástrofes aéreas. El avión perdido. Es mediados de verano en el Himalaya. Es la época del monzón, cuando los vientos cambiantes y las lluvias repentinas peinan los paisajes montañosos escarpados. Justo por encima de esos impresionantes picos vuela el 311 de Thai Airways. El capitán es Prida Sutimai. Su copiloto es Phumthad Bunjayei. Nunca me cansaré de mirar estas montañas. Hay unas vistas espectaculares. Los 99 pasajeros del vuelo son gente autóctona de Nepal y turistas internacionales que se dirigen a Katmandú. Katmandú es un destino turístico muy popular. Tiene un aeropuerto montañoso y muchísimos turistas vienen solo por eso, por el paisaje. El Thai Airways es un Airbus A310 con un bimotor de medio a largo alcance y fuselaje ancho. El A310 es un avión fantástico. Tiene una autonomía de 8 horas y puede transportar 20 toneladas a una altitud considerable. Se espera que el vuelo de Bangkok a Katmandú dure aproximadamente 3 horas y media. La capital nepalí se encuentra a más de 1.370 metros sobre el nivel del mar. La aproximación requiere sobrevolar algunas de las montañas más altas del mundo. Katmandú Thai 311. Solicitamos descenso. Katmandú Thai 311. ¿Nos reciben? Los primeros intentos de la tripulación fueron con el centro de control aéreo. Llamaron 3 veces, no hubo respuesta. Katmandú Thai 311. ¿Nos reciben? El sonido no era muy bueno. Había mucho eco en la frecuencia, quizás a causa de las montañas. Katmandú Thai 311. 311, Katmandú, adelante. Finalmente los controladores nepalíes reciben la llamada. Solicitamos descenso. Thai 311, tenemos tráfico negativo sobre el nivel de vuelo 150 dentro de nuestra jurisdicción, excepto uno en Nepal, el 206. Autorizamos descenso. El controlador no tenía mucha experiencia, solo llevaba 9 meses. No era un novato, pero todavía le quedaba mucho por aprender. Estimados pasajeros, pronto iniciaremos el descenso hacia Katmandú. Por favor, guarden las bandejas, coloquen el respaldo recto y abróchense los cinturones para el aterrizaje. Faltan 30 minutos para que el vuelo llegue a su destino. Hay muchas nubes. Hay que atravesarlas. El aeropuerto internacional Tribhuvan de Katmandú es uno de los más complicados del mundo. Las montañas que se elevan sobre la capital hacen que los pilotos deban aterrizar de forma más abrupta que en otros aeropuertos. Si nos fijamos en la aproximación que debe realizar el avión al aterrizar en Katmandú,
Sorprende la inclinación de la propia aproximación y las pendientes de toda la zona. Adelante. Pide la pista 02, por favor. TAI 311, confirmen pista 02. TAI 311, pista 02 confirmada. Confirmada. Los pilotos han solicitado una aproximación directa desde el sur hacia la pista número 2. Así se alejarán de las altas montañas del norte del aeropuerto. Pero a medida que se acercan, la cosa se complica. TAI 311, Katmandú. Adelante, TAI 311. TAI 311, le informamos de que la pista 02 no está disponible por falta de visibilidad y fuertes tormentas. Deberán aterrizar en la pista 20. Las malas condiciones meteorológicas les obligan a aproximarse desde el norte. Deben circular por el norte del aeropuerto para aterrizar en la pista contraria, una maniobra que el capitán no quiere hacer. Necesitamos la pista 02 para aproximarnos de forma directa. Es todo un reto realizar una aproximación circular en un entorno montañoso. Es algo perfectamente factible sobre una isla, sin ningún tipo de obstáculos, pero es muy diferente hacerlo rodeado de montañas. Lo veo imposible. Comprueba el aeropuerto de Calcuta. El capitán decide abortar el aterrizaje y dirigirse a un aeropuerto de la India. Combustible. Tenemos suficiente para llegar a Bangkok. ¿Y para Calcuta cuánto necesitamos? ¿18, 14, 42? Para los pasajeros, aterrizar en Calcuta significaría llegar a más de 650 kilómetros de su destino original. TAI 311, acabamos de confirmar que la pista 02 está disponible. Informe 25 DME. Un momento. Parece que el tiempo impredecible ha vuelto a cambiar. Son buenas noticias. Katmandú, TAI 311. ¿Confirman pista 02 disponible? Confirmado, pista 02 disponible. ¡Qué suerte! Pueden volver a aproximarse por el sur, pero el avión ya está demasiado cerca de la pista para acercarse con seguridad. Estaban a demasiada altura en relación con el aeropuerto. Katmandú, TAI 311. No podemos aproximarnos ahora. Debemos volver a Romeo, ascender 5.480 metros y reiniciar la aproximación. El capitán decide dar la vuelta y volverlo a intentar. Así debería conseguir la distancia de seguridad para aterrizar de forma segura. Mediante el sistema de gestión de vuelo, el copiloto Bunjayei busca un punto de ruta de navegación llamado Romeo para reiniciar la aproximación. Pero hay un problema. El sistema no reconoce la ruta de vuelo a Romeo. Ha desaparecido. Es Romeo 27, ¿verdad? Romeo. Katmandú, ¿cuál es la visibilidad? TAI 311, esperen a observación desde la torre y visibilidad. Atravesar nubes densas limita mucho la visibilidad de los pilotos. Quieren saber cuándo van a ver el aeropuerto. Terreno, terreno, ascender. Cambio de nivel. Les advierten de la proximidad con el suelo. Ascender, ascender. Velocidad aérea baja. Gira, gira. Es erróneo, es erróneo. Terreno, ascender. No descender. Terreno, terreno. Ascender, ascender, ascender. ¡Dios mío! TAI 311, informen de su posición. TAI 311, Katmandú,
Informen de su posición. En las montañas de Nepal se inicia la búsqueda del vuelo 311 de Thai Airways. El Airbus que transportaba 113 pasajeros se ha desvanecido al aproximarse a Katmandú. Nepal se ha apresurado a abrir una comisión de investigación. Este es el aeropuerto. Y el vuelo 311 venía desde el sur, desde aquí. Hasta que no se encontrara el avión, era complicado saber qué había pasado. Rastrearemos esta zona. Rastrean una zona de miles de kilómetros cuadrados al sur de Katmandú. La búsqueda empezó por el sur porque era de donde procedía el avión. Inician una búsqueda metódica para peinar el terreno sector a sector. ¿Dónde está ese avión? El avión no está en ninguna parte. El tiempo es oro. El imprevisible clima del Himalaya podría provocar fuertes lluvias en cualquier momento, haciendo la búsqueda casi imposible. Mientras continúa la búsqueda en las montañas, los investigadores entrevistan a los responsables de control aéreo y esperan poder encontrar alguna pista. No tenemos radares aquí, así que no podemos ayudarle con la localización del avión. Un radar es una herramienta de visión lineal y no penetra las montañas. En una zona montañosa como la de Katmandú, la cobertura del radar estaría limitada en cierto modo porque estaría bloqueado por las montañas en sí. Me fío de lo que me dicen los pilotos. En un entorno sin radar, tienen una imagen mental y esa imagen se configura mediante las palabras de los pilotos. No tienen una localización exacta. Es casi como trabajar a ciegas. Iban a aproximarse de nuevo. Su última posición fue aquí, a 22 kilómetros al sur del aeropuerto. Katmandú, Thai 311. No podemos aproximarnos ahora. Daremos la vuelta hacia Romeo y ascenderemos hasta los 5.480 metros para reiniciar la aproximación. Para aproximarse, tuvieron que volver hacia el sur. Pero sucedió algo. Hubo un instante en el que informaron de un fallo técnico, pero segundos más tarde afirmaron que todo iba bien. Ese misterioso fallo técnico levanta las sospechas. Pero en aquel momento no había manera de saber si tuvo algo que ver en la desaparición del avión. Sabían que el avión tenía un problema técnico. No sabían si era la radio o el sistema de navegación, así que no sabíamos qué podría ser. Han pasado casi 48 horas desde que el vuelo 311 de Thai Airways desapareciera en el Himalaya. Los investigadores todavía deben encontrar el avión. Pero están a punto de averiguar algo importante. Gente de la zona informó de que se han encontrado restos del avión al norte de Katmandú. Algunas personas de la zona donde se estrelló el avión habían oído el estallido, pero no podían comunicarlo porque no tenían medios para hacerlo. ¿Estás seguro de que no lo oyó por aquí, al sur de la ciudad? Los investigadores no pueden creerlo. El lugar del accidente está muy lejos de la zona que estaban rastreando. No creo que nadie imaginara que el avión estuviera al norte del aeropuerto. Al norte de Katmandú, cerca de la frontera con el Tíbet, las cimas del Himalaya llegan a altitudes de hasta 6.000 metros. Estos picos del norte son la razón por la que la mayoría de aviones se aproximan al aeropuerto de Tribhuvan desde el sur, donde las montañas alcanzan los 2.430 metros. Envíe los helicópteros. Díganles que empiecen a buscar al norte del aeropuerto. Ese mismo día, a 43 kilómetros al norte de Katmandú, los equipos de búsqueda encuentran los restos del vuelo 311 de Thai Airways. El lugar del impacto es un acantilado a más de 3.350 metros en la ladera de una montaña. Estalló contra un acantilado, pero todos los restos del avión se dispersaron en un valle.
Había restos de fuego, pero el avión se había destruido casi por completo. Ninguno de los 113 pasajeros a bordo sobrevivió. De inmediato se hicieron confabulaciones sobre lo que podía haber sucedido, por qué el avión se había estrellado en esa zona. Los investigadores no se habían enfrentado a un reto tan complejo. El terreno es tan abrupto que ni los helicópteros pueden aterrizar cerca de la zona del impacto. El equipo tendrá que ascender a pie más de 915 metros desde el campo base para llegar a la zona con los restos. Es una caminata traicionera de 5 horas. Tengo que parar. Es una zona peligrosa, tienes que ir con mucho cuidado. A altitudes tan elevadas sueles acabar sufriendo hipoxia. Rápidamente se dan cuenta de lo peligrosas que son esas montañas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Un investigador murió. Un investigador inglés de Airbus sufrió un fuerte ataque de hipoxia, una falta de oxígeno en la sangre debido a la altitud. Ya era horrible que hubieran muerto aquellos pasajeros como para que la gente que intentaba investigar aquel accidente también muriera. Ahora estaba claro para todo el mundo. Aquella misión era una apuesta muy arriesgada. En las montañas del Himalaya, la Comisión de Investigación de Accidentes nepalí se dirige hacia el lugar del accidente del Thai Airways. El equipo está formado por expertos de todo el mundo, incluido David Rowe, de Canadá. Estás ahí para encontrar pistas y evitar que se repita, para salvar a alguien y que no vuelva a vivir esa tragedia o consecuencias similares. Por eso estás ahí. Rowe se encuentra con una escena de destrucción total. El nivel de destrucción fue enorme. No parecía que hubiera un Airbus A310 allí. Es decir, ni siquiera podrías decir que tenía 2 motores. Lo primero que se preguntaron fue cómo llegó el vuelo 311 de Thai Airways hasta allí. El Airbus nunca debería haber sobrevolado el norte del aeropuerto. Los rastreadores pronto encontrarán la grabadora de voz de la cabina, pero no reveló la trayectoria de vuelo. Llévalo a la base. Los investigadores ya saben que el aeropuerto no tiene datos de radar. Para descubrir cómo llegó el avión a esta zona de impacto fatal, deben encontrar el registrador de datos de vuelo. Desde el principio sabías que, si no tenías la caja negra, iba a ser muy difícil determinar cuáles habían sido los factores que influyeron y la causa del accidente. ¿No habéis visto la caja negra? No. Por desgracia, no. La gran altitud de esta cordillera ya ha matado a un miembro del equipo. Los investigadores saben que su tiempo en la montaña es limitado. Justo ahí. Un hangar del aeropuerto en Katmandú es la última parada de un largo viaje para analizar los restos recogidos en la ladera de la montaña. Los Sherpas trajeron las piezas que identificamos hasta la zona de aterrizaje. El ejército nepalés los colocó en redes de helicópteros y finalmente los llevaron al hangar del aeropuerto. Sin haber encontrado todavía la caja negra, los investigadores analizan los informes de mantenimiento del A310. En cualquier investigación no te sientas y esperas a tener los informes. Empiezas a trabajar de inmediato. Por ejemplo, ¿hubo algún problema con el avión antes del accidente? Ya saben que los pilotos de Thai Airways informaron al control de tráfico aéreo de un fallo técnico desconocido. Ya es una señal de alarma.
Hay muchas áreas en las que podría darse un fallo técnico. ¿Fue un problema de configuración? ¿Un problema eléctrico? ¿O del tren de aterrizaje? Simplemente se abre una caja de Pandora de lo que podría ser. Mira esto. El día antes del vuelo hubo un fallo de un cortocircuito en el avión. Había un problema recurrente con el conductor XP205 que estaba relacionado con el equipo de navegación. Debíamos analizar aquel conductor en detalle. El conductor XP205 lleva energía eléctrica a varios sistemas importantes, incluido el sistema de navegación del avión. Quizás el conductor falló mientras estaban volando. Podría ser. Un mal funcionamiento en el sistema de navegación podría explicar el lugar del accidente. Si aquel conductor falló, debió afectar a los instrumentos eléctricos del copiloto, que le enseñaban su posición y la navegación. Eso sería muy grave. Pero para poder probar su teoría, debían encontrar el conductor XP205 entre los restos del avión quemados y destrozados. Es difícil saber de qué pieza se trata. Dada la destrucción del avión, era muy difícil rastrear ese tipo de problemas. Mientras los miembros del equipo analizan todos los restos, la investigación da un giro inesperado. Perdonen, ¿puedo ayudarles? Durante la investigación, uno de los familiares de los fallecidos pidió quedarse con una placa de un circuito para recordar a su ser querido. Aquella extraña petición les llevó a un gran descubrimiento. Fue cuando encontramos el mecanismo interno de la caja negra que nos faltaba. Fue alucinante. La caja negra aportaría datos cruciales sobre la velocidad, dirección y altitud del avión durante todo el vuelo. Siempre esperas tener la suerte de tu lado, que las cosas acaben saliendo bien. Son los mejores momentos que puede vivir un investigador. Es el descubrimiento que habían estado esperando. Una prueba que podría revelar cómo un avión que se dirigía al sur del aeropuerto terminó estrellándose en las montañas del norte. ¿Listo? Vale. Enciéndelo. La grabación de la caja negra del vuelo 311 de Thai Airways está lista para ser analizada. Hay muchas nubes. Atravesémoslas. Los investigadores esperan escuchar algo que explique por qué el Airbus se estrelló contra una montaña a más de 3.350 metros. Thai 311, Katmandú. Adelante. Pide la pista 02, por favor. Thai 311, solicitamos pista 02. Thai 311, ¿confirman solicitar pista 02? Confirmado. Cuando inician el descenso, todo parece normal. Lo veo imposible. Comprueba el combustible hasta Calcuta. Pero cuando el capitán se plantea desviarse a Calcuta, el ambiente en la cabina cambia. Combustible. Tenemos suficiente para llegar a Bangkok. ¿Y para Calcuta cuánto necesitamos? ¿18, 14, 42? Se está desesperando mucho con su copiloto. Tenía la impresión de que las respuestas del copiloto no eran lo que el capitán esperaba. No se comunicaban correctamente entre ellos. Thai 311, acabamos de confirmar que la pista 02 está disponible. Informe 25 DME. Un momento. Katmandú, Thai 311, ¿confirman que la pista 02 está disponible? Los investigadores notan algo raro. Confirmado. La pista 02 está ahora disponible. Informe de situación del terreno, por favor. Espera un momento. Para. El que habla por radio no es el copiloto. Es el capitán. ¿Por qué hablaba el capitán con el controlador aéreo? Como el capitán pilota, nunca debería hablar con el centro de control aéreo. Es el copiloto, ya que no pilota el avión el encargado de las comunicaciones. Pero no fue así en aquel caso.
Normalmente la división de tareas en una cabina es muy importante para repartir la carga de trabajo, pero en este caso me di cuenta de que el capitán también realizaba las transmisiones de radio. Activando frenos, aleta 15. Activando frenos, aleta 15 seleccionada. A medida que oyen la grabación, ven como el capitán está cada vez más frustrado. Mierda, las aletas no se extienden. Las aletas no se extendieron por completo y eran esenciales para la aproximación a Katmandú. Es demasiado tarde para aterrizar. Es demasiado tarde. Podemos solicitar volver. Mierda. Katmandú, TAI 311. Solicitamos mantener altitud a 3.200 metros y volver a Calcuta debido a problemas técnicos. Estaba claro que el problema técnico no tenía nada que ver con un cortocircuito. Eran las aletas del ala. No se extendían hasta los 15 grados. Cuando debían extenderse a 15 grados no lo hicieron. Una se tambaleaba y la otra fallaba. Pero ¿cuál era la gravedad del problema? ¿Afectaría a la habilidad del capitán para controlar el avión? Mira. Las aletas se han extendido. Según la grabación, el problema de las aletas se había solucionado. Alinearon las aletas, resolvieron el problema. Volvemos a la normalidad. ¿Podemos girar a la izquierda hacia Romeo? Entendido. Operan con normalidad. ¿Quieren realizar una aproximación? Afirmativo, afirmativo. La situación parece estabilizarse. TAI 311, aproximación segura de Sierra. Informe 10 DME. Se aleja a 2.900 metros. Pero el capitán vuelve a frustrarse. No podemos aterrizar en este momento. Tenemos que dar la vuelta hacia la izquierda, hacia Romeo, y empezar de nuevo la aproximación. La comunicación con el centro de control no era nada buena. Se entrecortaba. No se entendía bien. TAI 311, adelante con la distancia de DME. Estamos a 9 DME, a 3.200 metros. Respondan, por favor. Respondan, por favor. La mayoría de sus peticiones para volver a Romeo no fueron contestadas. Los investigadores se preguntaron: Katmandú, TAI 311, ¿podemos girar ahora? ¿Siguió la tripulación del Thai Airways volando hacia las montañas porque no recibieron una respuesta clara para poder cambiar de dirección? Ascenderemos y giraremos a la derecha. Pero pese a la falta de claridad, el capitán toma cartas en el asunto y gira el avión hacia la derecha para dirigirse al inicio de la aproximación. No están. Han desaparecido. Unos segundos más tarde, hay incluso menos certeza en la cabina. Es Romeo 27, ¿verdad? Romeo. El capitán parecía estar frustrado al ver que el copiloto no sabía utilizar el sistema de navegación. Esto ha vuelto a fallar. ¿Por qué le cuesta tanto seleccionar el punto de ruta? Entonces, los investigadores oyen una pregunta sorprendente del copiloto. ¿Nos dirigimos al norte? El copiloto dijo, vamos al norte, ¿no? Era como una pregunta a medias. No estaba muy seguro. La grabación presenta una contradicción preocupante. Aunque el capitán estaba claramente frustrado con el centro de control y su copiloto, parece que se las arregló para dirigirse al sur de las montañas. Sin embargo, minutos más tarde, se estrellaron contra un acantilado del norte. Terreno, ascender. Gira.
¡Gira! Es erróneo, es erróneo. Ascender. ¿Cómo terminaron estrellándose contra una montaña de la que se habían alejado? Sigue siendo un misterio. Terreno, terreno, ascender. ¡Dios mío! En Nepal, los investigadores han descartado la posibilidad de que un cortocircuito causara el desastre del Thai Airways 311. Si el conductor XP-205 hubiese fallado, habría disparado algunos timbres de alerta y el capitán se lo habría comentado al copiloto. Pero no fue así. Creo que esa fue la razón principal por la que lo consideramos como un factor. Quieren saber si los historiales laborales de los dos pilotos del Thai Airways pueden arrojar información sobre la investigación. El historial del capitán revela que era un piloto altamente entrenado y había volado a Katmandú muchas veces. Era impresionante y creo que todos en la empresa lo habían identificado como una persona que iba a ascender hasta el puesto más alto en la compañía aérea. El copiloto era mayor que el capitán y también tenía mucha experiencia. El copiloto había volado 14 veces a Katmandú el año anterior. Pero cuando los investigadores analizaron más en profundidad el historial del copiloto, descubrieron algo sorprendente. En Thai Airways te clasifican según si vas a ser capitán o vas a ser copiloto. Lo interesante es que en su examen le dijeron al copiloto que nunca podría ser capitán. Siempre he pensado que si alguien te dice que estás limitado, que te contratarán, pero que estás limitado, puede que esa limitación se cumpla. Pero sigue sin explicar cómo acabaron estrellándose en el norte. El vuelo 311 voló a 43 kilómetros al norte del aeropuerto, a una zona aérea que normalmente los vuelos comerciales evitan a toda costa. ¿Son los datos de la caja negra? Bien. Al recuperar los datos de la caja negra, los investigadores tienen la oportunidad de analizar la trayectoria mortal del avión. El registro te dará la latitud y longitud. Obtienes la trayectoria que realizó el avión. Primero, veamos qué querían hacer. ¿Puedes pasarme la aproximación oficial? La aproximación del avión de Thai Airways a Katmandú es por el sur. La tripulación quiso aterrizar en la pista 2. Vale. Por aquí es donde decidieron aproximarse. Y no pudieron. Esta es la ruta que se suponía que iban a hacer. Veamos qué hicieron. Los informes demuestran que el vuelo 311 se dirigía al norte, en dirección a Katmandú. Todo parecía en orden. Justo ahí, dan la vuelta para volver a realizar la aproximación. Debían estabilizarse, pero siguieron girando. En vez de seguir recto hacia Romeo, el vuelo 311 da un giro de 360 grados. Cuando lo vi, me sorprendió mucho. No entendía por qué quisieron cambiar de rumbo. No tiene ningún sentido. La razón por la que el Airbus dio un giro completo para estrellarse con las montañas del norte del aeropuerto es un misterio que los investigadores deben resolver para explicar la muerte de los 113 pasajeros a bordo del vuelo de Thai Airways. ¿Listo? Listo. Encendido. Para buscar respuestas, prueban con un simulador aéreo. El test de simulación permite a los investigadores replicar lo que sucedió y entender qué debió ver la tripulación o cualquier tipo de problema que surgiera. El capitán decidió comunicarse directamente con el controlador aéreo. Katmandú, Thai 311. Confirmen si la pista 02 está disponible. En aquel momento el capitán está pilotando el avión, controlando los instrumentos y hablando con el controlador en uno de los descensos más abruptos y difíciles de la aviación. Activando frenos, aleta 15.
Activando frenos. Aleta 15 seleccionada. ¡Mierda! Las aletas no se extienden. El problema de la aleta es temporal, pero el tiempo para resolverlo provoca un retraso. Ya no pueden realizar el aterrizaje directo. Veamos. Vale, no. Estamos demasiado elevados y cerca para la aproximación. La única opción es dar la vuelta e intentar otra aproximación. El controlador no ha dado órdenes claras. Sigue preguntando la altitud del avión y la distancia respecto al aeropuerto. Espera. Nos estamos acercando mucho a las montañas, ¿no? Debemos dar la vuelta pronto. El piloto automático dirige el avión a una trayectoria que selecciona el camino más corto posible. En este caso, eso significaría dar vuelta a la izquierda. El controlador dijo que había tráfico a la izquierda. Vale, están pasando muchas cosas a la vez. Y todavía no le han aclarado si volver a Romeo. Al querer dar la vuelta antes de llegar a las montañas del norte de Katmandú y con tráfico a su izquierda, el capitán decide ignorar el piloto automático. Ascenderemos y giraremos a la derecha. Puede girar a la derecha girando el botón de dirección de forma gradual en la misma dirección. Giraron el avión activando el indicador de dirección. Es decir, el capitán tiene esta opción. Gira el selector de dirección y el avión girará. Cuidado con el giro, pierdes estabilidad. No, es verdad. Las maniobras de ascenso o descenso son difíciles de hacer con un piloto automático y él lo hizo todo mientras daba la vuelta. Vale, estás empezando a volar hacia el sur ahora y deberías enderezar. Sí. Pero recibe otra llamada. El controlador aéreo le dijo que bajara de altitud hasta los 3.500 metros debido al tráfico en la zona. AI-311, desciendan hasta el nivel de vuelo de 3.500 metros. Empezó a estar claro que con todas las distracciones que tenía y toda la carga de trabajo que el capitán estaba soportando, se le vino un gran problema encima y decidió tomar las riendas de la situación. Los investigadores están a punto de descubrir algo. Este es el momento en el que deberían haber dejado de ajustar la dirección. La simulación les da una idea de cómo aumentaba la presión en la cabina del Thai Airways. Un capitán tremendamente ocupado que intenta realizar una aproximación abrupta y un giro improvisado. Intentaba hacer muchas cosas a la vez. Le pide al avión que vaya a un punto, que lo haga con el piloto automático y a la vez está perdiendo la imagen tridimensional de dónde está. Sin darse cuenta, gira el botón de dirección demasiado. Lo giró demasiado y dio una vuelta en círculo. Cada vez que tiene que cambiar de rumbo, tiene que desviar la vista del panel. Lo que nunca se debe hacer es desviar la vista del panel. Bueno, cada vez que selecciona un botón diferente, deja de mirar a la pantalla. El capitán se exigió mucho y se distrajo de su tarea principal, que es pilotar el avión. Los investigadores finalmente entienden cómo el avión terminó en la dirección equivocada. Pero todavía se preguntan por qué la tripulación no se dio cuenta del error a tiempo. Tras realizar el giro, siguieron volando hacia el norte durante más de 5 minutos. Mientras los pilotos se dirigen hacia el desastre, no pueden introducir el punto de ruta de Romeo. Su frustración con el ordenador de vuelo debería ser un signo de alerta. Romeo está detrás de ellos. ¿Cómo no se dieron cuenta? La razón por la que la tripulación del Thai Airways no se dio cuenta de que habían girado el avión 360 grados es uno de los últimos misterios que los investigadores quieren resolver. El equipo intentó entender por qué la tripulación siguió hacia el norte, qué señales pudieron tener y por qué las ignoraron. Mira esto. No hay puntos cardinales en la brújula. Al observar la brújula de la cabina descubren una posible explicación. El instrumento no cuenta con las marcas normales de dirección NSEO,
para norte, sur, este y oeste. Solo tiene números. Creo que si hubiera tenido una N grande en la parte superior de la brújula, habría sido muy diferente. Cuando estás completamente seguro de hacia dónde vas, a qué altitud, en qué dirección, cuando crees que tienes la imagen mental, pero en realidad no la tienes, no sabes dónde estás realmente. Ya, pero hay algo que todavía no me cuadra. ¿Por qué no supo el controlador aéreo dónde estaba el avión? Poco más de 3 minutos antes del impacto, el controlador pregunta al capitán por la distancia respecto al aeropuerto. Confirmen su distancia DME respecto a Katmandú. Estamos a 5 DME de Katmandú. El capitán informa de que están a 8 kilómetros de distancia. La distancia que dijeron los pilotos no tenía ningún sentido para el controlador. Han pasado 5 minutos desde que el capitán del TAI ha informado que había girado hacia Romeo. Si vuela hacia el sur, lejos del aeropuerto, debería estar a 40 kilómetros, no a 8. El controlador no puede ver en su pantalla hacia dónde va el avión. Todo lo que puede hacer es tener una imagen mental de que el avión está ahí y que sigue un rumbo. Pero el avión ya no está siguiendo ningún rumbo. Confirmen. ¿25 DME? 5. 05. Cuando el controlador se lo preguntó al capitán, le dijo claramente 505. Creo que aquello tuvo el efecto de callar a un controlador con poca experiencia. Recibido informe sobre Romeo. Le forzó a no indagar más, ni a hacer más preguntas. Y es una pena porque creo que en aquel momento habría sido muy útil. ¿Vamos hacia el norte? Giraremos pronto. Y luego, a muchos kilómetros al norte del aeropuerto, en algún momento el copiloto dice, mi pantalla dice que estamos al norte del aeropuerto. Vuelve a mirarlo y le dice al capitán, estamos al norte del aeropuerto. Pero para entonces es demasiado tarde. ¡Gira! ¡Gira! Es erróneo, es erróneo. Está totalmente convencido de estar en otro lugar y nada de lo que le diga el copiloto iba a cambiar su percepción. Es increíble ver lo poderosa que es nuestra mente cuando estamos convencidos de algo, incluso aunque ese algo sea totalmente erróneo. El accidente del vuelo 311 subrayó la necesidad de un centro de control de tráfico aéreo más avanzado en el aeropuerto Tribhuvan de Nepal. En un entorno como Katmandú, el radar es esencial, así que se instaló un radar en este aeropuerto para evitar más accidentes. La catástrofe del vuelo de Thai Airways también hizo ver la importancia del trabajo en equipo entre los pilotos. La norma fundamental por la que debe haber un reparto de tareas en la cabina de pilotaje nunca se debe ignorar. No es fácil darte cuenta de que estás sobrecargado. Tienes que delegar tareas, tienes que dejar el trabajo de los demás. Intentaba hacer el trabajo del resto. En algún momento debes decir, hasta aquí hemos llegado. Yo pilotaré el avión, tú te ocuparás de la comunicación. Informa al centro de control de mis movimientos. Díselo.